La semana pasada, lo dijimos acá, también salió por diversas redes sociales, por otras emisoras. Por diferentes medios. Por diferentes medios, el tema referente al intercambiador de Guatiguará, que creo que es una de las obras más importantes de los últimos tiempos en Piedecuesta. Y no de Piedecuesta, del área metropolitana. Sí, claro. Que estuvo estancada por más de 3 años. Ajá. Entonces, quisimos invitar al ingeniero Dani, quien fue el que inició la obra, para que nos cuente qué pasó con la obra, cómo inició. Y sobre todo, Freddy, del trino que escribió. Si y la respuesta que tuvo del alcalde Mario José Carvajal. Sí, a ver, que aquí lo pasamos, sí, de que aquí se pasó la voz de... El trino decía, concretamente, más o menos, si yo dejé, ¿cuánta plata fue? Con 36 mil millones. 36 mil millones para terminar completa la obra, porque adicionaron 20 mil millones. Es más o menos. Entonces uno piensa, bueno, ¿y el 20 mil millones para quién son? No, venga, una cosa que yo quiero, pues yo no soy ente de control ni tengo el personal para ejercer esas funciones, ¿no? Yo lo que soy es un ingeniero civil que conozco de infraestructura, que es mi formación académica, que lideré ese proceso durante 3 años en mi gobierno, que no es fácil arrancar un proyecto de cero, un proyecto pues de la importancia y de la relevancia como es el intercambiador de Guatiguará, que es una obra que se necesitaba en la ciudad, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Trabajamos en la formulación del presupuesto, en los diseños, yo participé también activamente, y nos dio cierre financiero con 36 mil millones. Nosotros hicimos, un proyecto de esta magnitud, no lo aprueba uno en una sola entidad, eso tiene que llevarlo primero al departamento. Después del departamento hay que llevar a hacer la gestión en la Agencia Nacional de Infraestructura, en Invías y en el Ministerio de Transporte, donde revisan ese proyecto a detalle. ¿Por qué? Porque es una obra de gran impacto, porque está sobre una vía nacional. Entonces se trabajaron con los técnicos, se logró darle el cierre financiero. Primero, eso no fue que el proyecto lo cuadramos para que costara 36 mil millones, ¿no? Primero se hizo el proyecto se consolidó en cuánto iba a costar, y esos fueron los recursos que se buscaron por la importancia del proyecto. Para aplicarle a la audiencia de Melodía, cuando se habla de cierre financiero es que la obra vale 36 mil millones. Eso. ¿Sí? Ese es el valor para que la obra inicie y se entregue. Así es. Pues ese es el proyecto, ¿cierto? Proyecto. Porque si a usted una obra no se la avala o no se la aprueban en Invías, no se la aprueban en la Agencia Nacional de Infraestructura o en el Ministerio de Transporte, si no tiene el cierre financiero y si no cumple con las especificaciones que ellos tienen frente a un proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto sobre vía nacional. Por eso fue la demora en la gestión. ¿En qué cree que se invirtieron los 20 mil millones? Bueno, los que pidieron para después de la obra. Sí, algo que uno puede apreciar es que pues el proyecto se formuló en el 2017. Sí. Se hizo el proceso se adjudicó en el 2018. Y la obra arranca en el 2019 por demoras en la contratación de la interventoría. Es decir, en el último periodo de su administración arranca la obra. El último año, perdón. Sí, era una obra de 18 meses, ¿no? Es una obra de 18 meses que era para pues prácticamente en el 2021, el 2020 entregarlo. Sí. Vino la pandemia. La pandemia, pues, lógicamente modifica cierta parte de los presupuestos, que hay que tener en cuenta los protocolos de bioseguridad. Yo veo las declaraciones del doctor Mario frente a unos temas de energía, frente a unos temas de redes de gas, que se tuvieron en cuenta. Hay algo que es las redes de telecomunicaciones, que como son empresas privadas, uno pasa las solicitudes de cuáles son las redes que transitan por ese sector. Ellos no tienen catastro de redes, ellos meten las redes, pero nunca hay un soporte en ninguna entidad del orden administrativo territorial. Entonces no teníamos esa información frente a lo que eran redes de telecomunicaciones, que de todas maneras quedaron incluidas en el presupuesto. Entonces yo creo que los adicionales vienen dados. En los 36 mil millones está eso presupuestado. No, lo que es telecomunicaciones es una parte. La servidumbre de los servicios públicos. La pregunta concreta es, ¿esos 20 mil millones fueron bien utilizados? Yo no veo dónde los utilizaron, no, pues no conozco. Usted no sabe dónde pueden utilizarlo. No sé cómo debe haber una justificación técnica, porque si no tampoco. Pero usted como ingeniero civil y como abogado y como conocedor del tema, no sabe más o menos en qué plata se fue. Porque es que cuando usted dice, yo no sé dónde están esos 20 mil millones, quiere decir que lo robaron. ¿En serio?
No, tiene que haber una justificación técnica para poderlo haber adjudicado. Pero es que usted dejó la duda. De todas maneras, eso los presupuestos, técnicamente tiene que darse el aval para que eso se pueda adjudicar. No pueden adjudicarlo sin ninguna justificación. Pero Dani, que no conozco esa justificación técnica. Pero es que Dani, es para esto. Cuando usted dice que si hay cierres financieros, si la obra valía 36.000 millones, da a entender que esos 20.000 millones van para otro bolsillo, más o menos. Usted dejó la duda. Y usted sabe como lo dije al comienzo, yo no soy un ente de control ni tengo el personal técnico para hacer, para calificar la obra que si estuvo bien o mal adicionada. Yo lo que digo es que tiene que haber una justificación técnica para poder haber adicionado esos recursos, que no la veo. ¿Por qué? Porque es que uno en las declaraciones del doctor Mario que él daba durante todo el proceso de construcción es que las demoras estaban justificadas en fallas en los diseños, que las demoras estaban justificadas porque no se habían previsto ciertos temas de su construcción. Y sí, en una obra hay imprevistos, y esos imprevistos pueden llegar a costar pues normativa el 50% del presupuesto de la obra. Lo que pasa es que uno dice, yo no veo dónde, porque usted mira el video de lo que fue nuestro proyecto viabilizado en Invías y es exactamente igual al proyecto que se construyó. O sea, vino la pandemia, entonces yo no puedo entrar a calificar que fue algo que se hizo mal, porque yo no tengo el personal para poder pues entrar a revisar, y no, tampoco es mi función. Lo que yo digo es que un proyecto que costaba 36.000 millones por demoras en su construcción, por problemas con el contratista principalmente, pues llega a tener un adicional de cerca del 50%. Entonces, para mí, lo que me parece extraño es porque una obra que era para 18 meses, termina durando cerca de 3 años y medio, pues lógicamente con los sobrecostos que se dan. ¿Por qué? Porque el presupuesto fue hecho en el 2017 y vemos todo el tema del costo de los insumos que viene constando en esta época. Entonces, terminamos los piedecuestanos asumiendo los gastos de un proyecto que era para un proyecto de 18 meses a una construcción que se va a realizar en más de 3 años. Y tuvimos que asumir la irresponsabilidad principalmente del contratista de una obra que no se trabajaba los fines de semana, de una obra que uno no veía que tuvieran jornadas adicionales, y asumiendo esos sobrecostos por la demora del proyecto y sufriendo también pues los problemas de movilidad que tuvimos que sufrir todos los piedecuestanos. Yo lo que estoy diciendo es que no hubo problemas con el diseño que justificaran una demora de más de 2 años en la ejecución del proyecto, y una demora que termina afectando el presupuesto y que termina afectando también la movilidad de la ciudad. Eso es lo que yo creo que quede claro. ¿Por qué? Porque es que muchas veces dicen, no, es que el proyecto quedó mal diseñado, como lo han dicho en otros temas como el centro acuático. No, el proyecto quedó bien diseñado. Lo que pasa es que el contratista no tenía la capacidad, o no hubo la suficiente presión por parte de las autoridades para que la obra se ejecutara en el tiempo pactado inicialmente. Yo tengo conocimiento y quiero que Dani, que está acá, nos diga, esa obra se adjudica por la gobernación es la quien la contrata. Tengo entendido que fue un consorcio, pero luego la ceden a Julián. Díder Tavera, el gobernador. La ceden a Julián Serrano, el megacontratista que hemos hablado, que siempre está tras bambalinas, y que esta edición de los 20.000 millones termina de nuevo en manos de Julián Serrano, entendiendo que él también dice que ha sido el financiador, el principal financiador o el único financiador de la campaña de Mario. ¿Es cierto eso? ¿Conoce algo sobre eso? No, lo que yo entiendo es que la obra inicialmente se licita, se la gana un consorcio, después ese consorcio acuerda con el contratista Julián Serrano la ejecución. Prácticamente Julián termina subcontratando la obra. Lo que yo entiendo que pasó por allá en el 2018, cuando ese contrato se adjudica por parte del departamento. Recordemos que esto fue un proyecto del orden nacional, que fueron 11.000 millones que coloca el gobierno nacional, que eran los recursos de la venta de Isagen, que a Piedecuesta pues nos dejaron 11.000 millones de esos recursos. El gobierno departamental coloca 10.000 millones y nosotros colocamos 15.000 millones, el municipio de Piedecuesta. Entonces ahí se le da el cierre financiero, que era lo que terminaba costando esa obra en ese momento. Entonces el convenio queda con Envías de que
prácticamente el que contrata y el que va a hacer la supervisión de esa obra es el departamento y no el municipio de Piedecuesta. Pero al final entonces quien contrata los 56.000 millones, los 36.000 que era lo que valía la obra, más las adiciones de 20.000 fueron para Julián Serrano fue el que financió la campaña en serio de Mario. Pues no, yo ya está esas infidencias de la campaña. ¿Y usted por qué sabe, Freddy? ¿Dónde? Pues porque tengo fuentes fidedignas de que eso es así y de la incidencia que tiene Julián Serrano en la alcaldía de Piedecuesta. ¿Por qué en Piedecuesta, que supuestamente es un municipio tan rico en agua, hay problemas con el agua? 8 días sin agua duramos en Piedecuesta. Venga, esa es una de las críticas que yo le hago a este gobierno. El doctor Becerra le dejó a Piedecuesta la nueva Bocatoma. Piedecuesta tiene 2 Bocatomas, la antigua que está en la cota, póngale 1.300 y la nueva que quedó en la cota 1.600 aproximadamente. Era una obra que se necesitaba porque Piedecuesta ya es una ciudad de 200.000 habitantes que con un caudal de 400 litros por segundo, que es la que daba la antigua Bocatoma, no era capaz de soportar pues el suministro de agua potable a la ciudad. El doctor Becerra construye la segunda Bocatoma. Mi administrador, nosotros llegamos, iniciamos el proyecto de modernización de la planta La Colina porque teníamos la misma planta de tratamiento de agua potable de hace 40 años, 50 años, entonces nosotros la modernizamos. Esa obra está sobre el 90%, que incluso trataron de insinuar que era un problema de mi gobierno lo que había pasado. Nosotros hicimos una modernización, pues yo creo que se termina ese proyecto y Piedecuesta tiene la planta más moderna del departamento, incluso muy parecida a la que tiene hoy el acueducto de Bucaramanga. Esa obra está sobre el 90% de ejecución, no entiendo por qué no la han terminado. Piedecuesta no había ocurrido de que con tantos días se nos hubiera ido el agua. Más de 8 días se nos fue el agua. Cuando ocurrían estos mismos hechos de la naturaleza, 2-3 días se da un plan de contingencia. En el debate de control político, que lo hizo el concejal Roger Ayala y el concejal Jorge Navas, en ese entonces era concejal, porque ella renunció al consejo, quedó vislumbrado que no solo fue la tragedia invernal, fue la negligencia. Yo quisiera saber la opinión de Dani, que estuvo al frente pues de la administración. ¿Cuál cree que fue el inconveniente? ¿Sí? Porque ahí como dice que ya la última pregunta, sí, claro. Vimos que el señor Pacho Abril no contó con su equipo de trabajo. Se perdieron ese fin de semana las personas que lo rodeaban y asumió prácticamente una joven profesional muy buena, pero comunicadora social que le cabe la piedecuestana en la cabeza, pero haciendo las veces de director de planeación, de director operativo, que eso no puede pasar en una administración. Sí, claro. Que la comunicadora social sea la que haga el trabajo de los que están contratados y se ganan un buen billete para eso. ¿Qué fue lo que pasó, Dani? ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Yo creo que al venir la avalancha, pues lógicamente pasa por encima de los desarenadores, pero lo que pasa es que la piedecuestana o el personal operativo no cerraron las válvulas de aducción, que es decir, las que van del desarenador hacia la planta La Colina. Al no cerrar esas válvulas, pues eso se va llenando en la avalancha se llena de tierra. Entonces se colmataron y ahí viene el tema de la demora, porque tenían que recuperar esas redes para volver a retomar el servicio. Entonces yo creo que prácticamente eso fue lo que pasó, supongo, porque nosotros sí teníamos nosotros siempre tuvimos como en el gobierno siempre tuvimos como debemos estar prevenidos o tener en cuenta esta situación. Pero nosotros siempre estábamos pendientes de la cota del río en Cristales, de que nos informaran para poder cerrar esas válvulas, porque nosotros sabíamos que eso puede pasar y puede pasar en cualquier momento. Ahí debe haber un personal las 24 horas en el momento pendientes de los niveles del río y en la disposición para cerrar esas válvulas. ¿Qué pasó con el centro acuático y la estación de policía del norte? Bueno, desafortunadamente el centro acuático no se construye, es un proyecto de 18.000 millones que no es una realidad, y ahí sí yo creo que es un tema más político que técnico. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un proyecto que fue viabilizado, que viabilizar un proyecto en Bogotá, en Coldeportes, pues es muy complicado. Ese proyecto se da, sí, claro. La Federación Internacional de Natación cambia unas disposiciones de los pasillos dentro de lo que es alrededor de las piscinas, eso sí. Aumenta un poquito el área, y eso hace que el proyecto tenga que entrar dentro de la cota de inundación de la quebrada. Sí. Pero yo digo, pues eso se canaliza la quebrada en el tramo donde hay que canalizarla para que el proyecto pueda cumplir y no se pierdan esos 18.000 millones. A ver.